amigos, seguidores de Aviación HR-info de las redes sociales. Bienvenidos al primer programa que vamos a tener de entrevistas de personajes que tienen que ver con la aviación. Vamos a entrevistar en estos segmentos a pilotos, a ingenieros de vuelo, a técnicos, a controladores aéreos, todos los que, amantes de la aviación, spotters, todos los que tengan que ver con este precioso mundo de la aviación. Esta tarde quiero presentarles primeramente a Víctor. Víctor es un colaborador de esta página Aviación HR-info, a esta revista de aviación. Es un colaborador que nos está siempre pendiente y nos envía videos, nos envía fotos y siempre colaborando en la edición de noticias y de post. Él es estudiante de periodismo y es de Tegucigalpa, y él es el que va a hacer la mayoría de las consultas. Y hoy, por ser el primer programa, ya habíamos hecho uno en el 2020, un programa piloto con el capitán Ernesto Borjas, el capitán de Sosa, pero no habíamos continuado con esta serie de entrevistas hasta este momento, y realmente lo vamos a hacer con broche de oro, tirando la casa por la ventana, teniendo a una persona del mundo de la aviación con muchos años en este mundo, y que pues inició desde muy joven y que desciende de una familia, o de por lo menos su papá fue piloto. Iniciamos, vamos a presentarle al Tony Jerex. Bienvenido, Tony Jerex. Jerex, un apellido un poco extraño para nosotros los hondureños. Cuéntanos de dónde es tu apellido. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer y un honor de darme esta oportunidad. El apellido, mi papá, Jerex, fue un neozelandés que llegó a Honduras en 1931 y fundó la TACA. Mi mamá es hondureña, era hondureña, oriunda de Santa Rosa de Copán. Así que soy mi tacatracho y tengo todavía raíces en Honduras porque tengo muchos familiares, muchos primos, y nos mantenemos en contacto. Trato de ir una vez por año, pero si fuera posible, mucho más frecuente. Queremos conocer un poco de su niñez, capitán. ¿Cómo es la niñez de Tony? ¿Cómo poco a poco se va adentrando en el mundo de la aviación? Coméntenos eso, por favor. Sí, cómo no. Nací en Nueva York en 1944, así que estoy tocando la puerta ya a los 80 años de edad. Eh, pero vivimos muy poco tiempo. Bueno, nací en Nueva York, pero se puede decir por accidente, porque TACA estaba tratando de conseguir permiso para operar entre Centroamérica, que ya estaba por todo Centroamérica la TACA en el 44, pero querían operar a Estados Unidos, y por consiguiente mi papá Lowell había abierto una oficina en Nueva York. Y por accidente yo nací en Nueva York, pero de madre hondureña y padre neozelandés. Pero realmente raíces y sangre estadounidense yo no tengo. Al poco tiempo de nacer, meses, ya nos fuimos a Tegucigalpa, donde teníamos la familia tenía una casa. Es en La Lomita, la casa todavía existe. De ahí podía Lowell ver las operaciones de TACA, y es por eso que eligió esa casa o ese sitio para construir su casa. En 1947, cuando él se deshizo de TACA, nos llevó a toda la familia a Buenos Aires, Argentina. Y es por eso que de vez en cuando me sale el acento argentino, porque viví y estudié muchos años en Argentina. Y él se desvinculó completamente de la aviación. Creo sinceramente que estaba muy herido por haber perdido el control de lo que había sido su bebé, de crear TACA, que como ustedes saben llegó a ser una empresa muy grande. Se dedicó a una empresa de construcción de caminos, de obras viales, y en el año 50 y, a ver, tiene que haber sido por el 54, mi papá y mi mamá se separaron, fuimos a vivir a Miami. Por consiguiente, yo tuve los dos idiomas a la par,
Aprendí español, castellano en Argentina, y después, por supuesto, en Estados Unidos, en Miami, hablaba en inglés, así que he llevado los dos idiomas a la par por muchísimos años. Hubo un momento que, después de recibirme de bachiller, escuela secundaria en Argentina, vine a Estados Unidos, a Miami. Estudié un año en la Universidad de Miami, y es ahí, conversando con un ex piloto de TACA, el capitán Ed Bryce, le dije, fíjese que tengo este dinero ahorrado y no sé si comprar una motocicleta o aprender a volar. Y él me dice, Tony, te vas a matar con la moto, aprende a volar. Y así fue. Como estudiante en la Universidad de Miami, en el primer año, me hice socio del club aéreo de la Universidad de Miami. Llegué a volar solo. En esas fotos que ustedes tienen acceso, me pueden ver ahí al lado de un avión Champion 7FC, monomotor triciclo. Y llegué a volar solo, pero no saqué la licencia de piloto privado en Estados Unidos, porque mi papá Lowell estaba ya enfermo en Argentina y me mandó a llamar que regresara a estudiar a la Argentina. Entonces seguí estudiando, es decir, aprendiendo a volar, pero ya en aviones en Argentina, y saqué mi primer licencia de piloto privado fue en Argentina, volando un avión, se puede decir que es una réplica del Piper PA-11, pero construido en Brasil. Se llama el Paulistinha. Bueno, el nombre lo dice todo, que es brasileiro, Paulistinha. Y ahí aprendí, bueno, ahí saqué mi licencia de piloto privado. Llegó un momento cuando cumplí recién 20 años, quizás. Mi papá y yo no nos llevamos bien. Fue una relación muy, muy difícil, quizás por mi papá y mi mamá ya haberse separado una vez. De repente llegué a la Argentina y tenía un papá, en fin, cosas de familia. Yo me desvinculé completamente y me fui a vivir a Estados Unidos. Llegando a Estados Unidos, se puede decir como emigrante, porque tengan en cuenta que no tenía raíz realmente en Estados Unidos, ni de sangre, ni de nada. Lo que tenía es un año ahí de estudiar en la Universidad de Miami. Así que empecé a trabajar en un taller de aviación. Logré que me emplearan en Latam como agente en el mostrador del aeropuerto. De ahí tuve la gran suerte de que me trasladaran a operaciones. Entonces ahí estaba yo haciendo los planes de vuelo y los estudios meteorológicos, tanto para Latam, que estaba operando C-46 cargueros y DC-7, tanto de carga como de pasajeros. Y mientras yo estaba sacando mis licencias de comercial, instrumentos y multimotor. Ahí conocí al fundador de Lanza, de la compañía Lanza, que operó, Bill Earl se llama, que operó con base en La Ceiba, pero en el aeropuerto viejo de La Ceiba. Esa empresa tenía un Cessna 180 en ese momento y un Lockheed 10A. El Lockheed 10A se llama Electra, pero el problema con decirle a ese avión, hacer referencia a él como Electra, se presta confusión, porque el Electra más famoso del Lockheed es un cuatrimotor turbohélice de pasajeros. Este no es, este más bien se parece a un Beechcraft 18 bimotor, pero realmente es el modelo de avión que voló Amelia Earhart cuando se perdió ella en el Pacífico, perdió la vida en el Pacífico. Una parte dicen que han encontrado ese avión recientemente en los últimos 30 días. Vamos a ver si es cierto, porque son muchos años de estar buscándolo. Así que conocí a Bill Earl, seguía yo todavía trabajando de despachador de vuelo,
tanto en TAN como tengo que hacer esta referencia también como APSA, Aerolíneas Peruanas, fue la primera línea aérea que operó jets a Sudamérica, la primera línea latina, y operando Convair 990. Y, en fin, fue una oportunidad enorme para mí porque llegué a ser, lo tengo que decir con franqueza, muy bueno en hacer planes de vuelo, porque en esos días no eran a computadora, eran a mano. Así que había que hacer el cálculo del peso de despegue, cuántos minutos y cuánto fue el consumo de combustible hasta llegar a TOC, Top of Climb, y así siguiendo. Y eso me siguió toda mi vida, siempre interesado en planes de vuelo, aún después cuando llegaron a ser en computadora. Creo que he hablado mucho y no te he dado la oportunidad, Víctor, de hacer preguntas. Así que quizás de vez en cuando me tengo que callar y dejar que preguntes. ¿Cómo fue su primer vuelo? ¿Cómo fue esa sensación, o sea, de usted tener el control absoluto de un avión y sentir Sí, y sentir ese poder en sus manos? sí. Bueno, yo tenía en ese momento quizás 18 años, estaba sí, muy, muy joven, y el club aéreo solo tenía un avión y un instructor, así que fue un periodo de instrucción muy eficiente, porque mucha gente cuando están sacando la licencia de piloto privado cambian de instructor y es menos efectiva la instrucción. El Champion 7FC es tándem, es decir, el capitán, el piloto al mando, va en el asiento delantero y como es un avión triciclo, no es como los aviones tándem que tienen el patín de cola, la rueda de cola, porque en esos el piloto al mando va en el asiento de atrás. En ese sentido fue mucho más fácil la transición porque uno no cambia de asiento, tanto cuando uno es el estudiante o cuando hace el vuelo al mando, siempre en el asiento de adelante. Entonces, como a las 10 horas de instrucción, el instructor te dice, bueno, pare al final de la pista y él agarra el micrófono y le dice a la torre que él se va a bajar y uno más o menos sabe que lo que se está viniendo, ¿no? Que va a decir que voy a volar solo. Y efectivamente es lo que dicen. Y dice, haz 3 aterrizajes o despegues y aterrizajes. Y si no te hago ninguna señal, sigue haciendo el segundo y el tercero. Efectivamente, lo que está diciendo, si lo asusto demasiado con el primero, va a dar una señal para descontinuar el intento de hacer el segundo y el tercero. Pero hice los 3 y te firman. Por supuesto, es algo que uno nunca se olvida, Víctor, porque es una sensación fantástica. El avión, como es tan liviano, 85 caballos de fuerza, cuando se baja 50% del peso de los pasajeros o de los dos pilotos, el performance es increíble. Entonces uno sale como si fuera un jet caza de la Fuerza Aérea, aunque no lo es. Y después seguí, dan el permiso de que uno puede salir de los primeros vuelos solos, uno tiene que mantenerse en el patrón de tránsito del aeropuerto, después la autorización a ir a la zona de práctica y después hacer los vuelos acompañados cross country, ¿no? De una ciudad a otra y así siguiendo. Tony, hablando de comunicaciones y de tu primer vuelo, ¿qué se te hizo más difícil? ¿Tomar el control de la aeronave o las comunicaciones? Porque he escuchado que eso de las comunicaciones y a los estudiantes se les hace bastante difícil. Bueno, en inglés se habla de las 3 C, pero como nos vamos a mantener en español, lo primero es volar el avión. Lo segundo es navegar y lo tercero es comunicación. Y eso es importantísimo y puedo decirlo, aunque estoy adelantándome mucho,
En toda mi carrera, solo fracasé en un examen de vuelo, sacando mi ATP en Miami, en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando con el examinador al lado mío, y la autorización de la torre era de hacer lo que llaman un option, es decir, uno puede o aterrizar o hacer un missed approach. Entonces me preguntó precisamente, esto fue en un Azteca, eso fue precisamente en el momento que yo estaba extendiendo flaps y en ese momento, claro, el ángulo de ataque, el pitch del avión cambia. El trim tab en ese avión queda en la parte superior y yo, claro, el micrófono extendiéndome yo para ajustar el trim, dejé de ajustarlo para comunicarme y responderle a la torre que me estaba preguntando cuál iba a ser, o voy a aterrizar o voy a hacer un missed approach. Y claro, el avión entonces ascendió por arriba del glide slope y la autorización había sido un ILS. Entonces, un punto, los pilotos que están escuchando lo sabrán, un puntito, excediendo de ese puntito, uno fracasa la aproximación. Así que por comunicarme, dejé de volar. Pecado mortal. El único examen que yo fallé. Así que eso no me voy a olvidar nunca jamás. Así que fly the plane, navigate, communicate. Las tres cosas. Bueno, y para ir ya terminando la parte de previa ya a ser piloto comercial, antes de convertirse en piloto comercial, ¿cuáles fueron los tipos de aviones que usted voló? En realidad, cuando llegué a Miami, después de haber volado solamente el Champion en Miami, después los Paulistinias, porque habían varios en Argentina, pero todo eso fue en espacio de 12 meses. Cuando yo me fui de la Argentina, yo todavía estaba muy chiquito, tenía 20 años. Así que llegué a Miami, hice el resto del curso para piloto comercial en Cessnas 150, Cessna 172. Los pilotos que están escuchando los conocen bien, son los aviones tradicionales para entrenamiento porque son relativamente baratos para operar. El ATP, me estoy adelantando mucho, saqué el piloto comercial en un Cessna 172 y el bimotor en un Cessna 310, que es un avión bastante alto performance para esa etapa de experiencia, ese momento de experiencia. Cuando fui a Honduras, pero lo voy a dejar en manos de ustedes para seguir esa parte porque ya realmente es otro capítulo de mi vida.